pasamos a herencia. La herencia es un tema fundamental en Solidity porque nos va a poder, nos brinda, justamente la palabra que tengo resaltada en turquesa o celeste, nos brinda la posibilidad de extender el comportamiento de otros contratos. Pero no solamente extender. Solidity tiene un gran problema, o no problema, según como lo quieran ver, que es una limitante, que es que los smart contracts no pueden pesar más de 24 kilobytes. Esto me decís, ¿es mucho, poco, es un montón? Bueno, muchas veces es poco, y muchas veces no puedo tener todo el código en un mismo contrato, también porque desde el punto de vista de una arquitectura de componentes sería inviable. Entonces, la herencia es una herramienta importante que nos provee el lenguaje Solidity, también está presente en un montón de otros lenguajes, y les nombro los lenguajes para que entiendan de dónde empieza a tomar ciertas características y cómo se termina formando Solidity. Java tiene herencia y es fuertemente el mayor referente, C++ tiene herencia, para que entiendan. ¿Y para qué la quisiera usar? Bueno, para extender el comportamiento de otros contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda reutilizar, yo pueda volver a usar una misma función, incluso de otra manera, y volver a usar incluso hasta variables de estado de ese contrato, volver a usar incluso hasta sus modificadores, sus eventos, de otro contrato que quizás está pensado para otra aplicación desde otro punto de vista, pero a mí me sirve en mi aplicación particular y entonces lo voy a volver a utilizar. Bien, y cuando hablamos de la nomenclatura, estas palabras que es más técnico, después ustedes pueden decirlo como quieran, se habla de que la herencia se da entre un padre o un hijo, que cuando hablamos de padre o hijo sería que el hijo hereda del padre, por eso es esa relación, o lo mismo es decirle contrato base y contrato derivado. O sea, el contrato base sería el contrato padre y el contrato derivado sería el contrato hijo, pero es la misma analogía. Bien, pasamos entonces a verlo ya en el código, acá en la parte de inheritance, y tenemos dos contratos. Tenemos el contrato persona, que es el primero que vamos a ver, que vamos a definir como el contrato padre, ¿sí? Lo voy a dejar anotado acá, así lo dejamos. Se me acaba de aparecer el editor de texto con un plugin que tengo para documentar el código, y voy a decir contrato padre. Bien, y fíjense, nuevamente tengo la versión de Solidity y lo primero que veo es una interfaz. En esa interfaz, vamos a volver a repetirla, tengo definida las funciones que tengo que implementar sí o sí, eso ahora después vamos a ver por qué es importante lo que les estoy diciendo, y dos eventos. Una cosa que quizás no mencioné es que en la interfaz, por supuesto, no tienen que definir el constructor, porque el constructor pueden definirlo como quieran. Y además se va a utilizar una sola vez, que es cuando se crea el contrato. Por lo tanto, las únicas funciones que tienen que definir son todas menos esas. Bien, y fíjense, tiene una address pública que es el dueño del contrato, o la persona, si quieren, como para forma de identificarla, y tiene un mapping, el mapping sé que lo vieron en la clase pasada o el día de ayer porque estuve revisando, en el cual va desde un conjunto de address a este tipo de datos, que no sé si lo vieron o no, pero si no lo vieron, es una forma de guardar datos que se utiliza muchísimo en blockchain, que me permite guardar la información como de forma binaria, y se utiliza mucho para reducir el tamaño de la información que estoy guardando. Pero para ustedes, ¿sería lo mismo si acá les pusiera una anotación o haría esto? Piénsenlo así, que tengo el mapping de address, si no están muy duchos con este tipo de datos, no saben, es lo mismo. O sea, mapping de address de string sería lo mismo. Public contacts sería lo mismo. Así lo entienden, es exactamente lo mismo. Bien, tenemos un modificador, que no sé si lo vieron o no, los modificadores se añaden a las funciones para proporcionar justamente esto, una forma más sencilla de hacerlos require y no repetirlos constantemente. En vez de poner, si yo tengo muchas funciones y yo sé que ahí tengo muchas funciones que solamente la tienen que utilizar el dueño del contrato, es más fácil para mí hacer un modificador y lo voy agregando al final de cada declaración de la función y listo. Entonces, por eso se los coloco para que sepan. Igual mi objetivo es que lo usemos en el contrato que hereda, así que lo vamos a dejar por ahí.
El constructor es súper sencillo, no lo voy a explicar, solamente seteo loaner con el address que me pasan y emito el evento. Y la función que tengo acá en pantalla, lo único que hace es añadir un contacto a ese mapping. Primero pido que el address que me pasen como contacto sea distinto del address 0, o sea, que sea una address válida, y después solamente agrego, digo, el contacto con esta address tiene este nombre, punto. Que yo lo estoy salvando como bytes 32, pero bueno, les digo lo que les dije arriba, es lo mismo que si acá yo pasara una address mía y acá pasará mi nombre, Alejo, ¿sí? Sería lo mismo. Y después emite un evento. Bien, hasta acá es muy sencillo, pero vemos que en la firma de esta función tenemos una palabrita que se llama virtual. Si la vieron en la clase pasada, la palabra virtual sirve justamente para la herencia. Y esto va a estar indicándole a el contrato hijo, cualquier contrato hijo que herede del contrato persona, que esta función se puede sobreescribir. ¿Qué es sobreescribir una función? Ahora les explico. Pasamos al otro contrato, al contrato empleado. El contrato empleado es un contrato y que obviamente arranca de nuevo todo como les dije recién. Tengo la interfaz propia del empleado, que ahora la vamos a ver, y también tengo importado el contrato persona, que está acá. Si se fijan, está en la misma carpeta, entonces por eso lo importo. Vamos a ver la interfaz del empleado y lo primero que vamos a ver es que tiene, vamos a compararlas un poquito primero, así podemos verlas en detalle. Vemos, acuérdense que la interfaz de persona tenía solamente una función que recibía 2 parámetros. Vemos los eventos, los voy a mandar para abajo porque no vienen al caso, pero fíjense que lo primero que tengo es una función que se llama igual, pero tiene, en vez de 2 parámetros, que encima son los mismos que tenía la interfaz de persona, tengo un tercer parámetro que es position. Me decís, che, pero tiene el mismo nombre, ¿se puede hacer esto en Solidity? Sí, siempre y cuando la firma de la función sea distinta. Hasta acá no hay problema. Y esto no es hablar de herencia. Esto es hablar de un concepto que provee Solidity que te permite que puedas repetir el nombre de una función la cantidad de veces que quieras, siempre y cuando la firma de la función, es decir, los parámetros que reciba esa función, sean distintas. Esto se lo explico para que no les genere ningún conflicto, ninguna duda. Voy de nuevo con un ejemplo pago, sería si yo tengo la función, y lo voy a hacer acá en comentarios, así queda, si yo tengo la función A, que recibe un uint256 y retorna un uint256, otro, yo puedo tener una función que se llame A, que reciba un uint256 A y otro más. Eso no hay problema. Y esto no es herencia, esto es solamente se llama sobrecarga del mismo nombre de la función. El compilador de Solidity interpreta, de acuerdo a la cantidad de parámetros, a cuál de las dos firmas de las funciones estás queriendo llamar. Es algo para que lo sepan y es nada más un detalle. Acá ya no es herencia. Bien, ahora sí, bajo esto para que se entienda y vamos a ver ahora sí en detalle el contrato persona. Fíjense que lo importé. Y acá hay una de las cosas que puede causar confusión y por eso lo aclaro en el comentario del código, para que cuando vean el código en el repo lo entiendan. Estoy diciendo que el contrato es una persona y tiene la interfaz de empleado. Esto es porque Solidity utiliza la misma palabra reservada, is, para herencia y para interfaz. O sea, la usa tanto para una cosa como para la otra. Entonces, ¿cómo lo distingo? Bueno, entre los desarrolladores, lo que hacemos es, siempre que se trate de una interfaz, tiene que arrancar con la I mayúscula, seguida del nombre del contrato. Y si no es interfaz, que tenga el nombre del contrato, nada más. Entonces, ¿cómo leo yo esto? Ahí lo dejo arriba expresado. A mí me mandan esto y yo no sé que lo escribí yo. Bueno, entonces yo digo, el contrato empleado hereda, por eso acá reservada hereda. ¿Por qué hereda? Porque veo que no arranca con I mayúscula, y hereda del contrato persona, coma, y digo, y entonces el contrato empleado también implementa, por eso la I, la interfaz y empleado.
De esta forma, uno se distingue entre cuál es la herencia y cuál es la implementación de la interfaz. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Y ahora voy a hacer la comparativa entre el contrato padre y el contrato hijo. Acuérdense que el empleado es el contrato hijo. Bien, el contrato hijo tiene otra adres, que se llama boss, o sea, el jefe, porque es un empleado, tiene lógica, y el contrato empleado tiene el contrato persona tiene el adres dueño. Bien, listo. Después tengo un contador de colegas, si lo hiciera para desarrolladores serían todos desarrolladores, y después tengo un mapping, que otra vez, nuevamente, sería lo mismo que tener, acuérdense, un mapping de address a string. Si no lo entienden el tipo de dato, no hay problema. Ahora, tengo otro modificador. Fíjense que estoy usando otro modificador que lo que chequea justamente es que el address sea distinto de 0. Eso no debería causar mucho conflicto. Y ahora sí, la primera cosa importante que vamos a ver es cómo se define el constructor en la herencia. El constructor en la herencia se define de la siguiente forma. Yo pongo el constructor, declaro los parámetros que necesito y a continuación declaro el constructor o invoco a el contrato padre, paréntesis, los parámetros que necesita es el constructor del contrato padre. Entonces, si se fijan, el constructor del contrato padre necesitaba un solo parámetro que es el address del dueño. Bueno, justamente de esta forma yo estoy indicando que así inicializo el contrato de mi padre. ¿Por qué lo tengo que inicializar? Porque lo tengo que crear, porque lo estoy heredando. Y acá viene un concepto que voy a decirlo y después voy a esperar a ver si tengo preguntas, que es lo siguiente. Muchos esto me lo han preguntado, si cuando yo heredo un contrato, se crean dos contratos. Esto no es así, esto es mentira. Se crea un solo contrato. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Solidity en estos casos o cómo funciona la EVM? El compilador de Solidity, cuando lee que un contrato hereda de otro, lo que hace es, imagínense si acá tengo mi contrato empleado, bueno, y acá está el contrato persona, directamente hace esto, lo pega, ¿sí? Le pega todo el código del contrato persona al contrato empleado, ¿sí? Importa todo el código y ese importar es pegarle todo el código para que quede todo junto. Nosotros lo separamos por una cuestión de visualización, porque lo necesitamos también para no estar codiando todo junto, pero en realidad la herencia en la práctica le va a pegar todo el código de uno al otro. Entonces voy a tener una sola address del contrato empleado que va a tener los métodos y todas las propiedades y todos los eventos, modificadores y tipos de datos del contrato persona también. Entonces es como si tuviese un solo contrato. Habiendo dicho esto, ¿hay alguna duda ahí, Santi? No escucho nada, así que entiendo que no. No, estaba pensando en lo que estabas explicando. Por ahora por ahora no, súper claro. Genial. Esto es importante que se entienda porque muchas veces uno tiende a entender que se crean dos contratos. No, es uno solo. Y entonces acá es donde, ¿se acuerdan de esa limitante que les decía de 24 kilobytes? Bueno, acá es medio como que dije una mentirita al principio, porque si yo importo 27 contratos, esos 27 contratos se me van a apilar y voy a probablemente tener el mismo problema que tenía en un principio de que no me va a dar espacio. Entonces, nada, esto lo tienen que tener en cuenta, por supuesto, pero usen herencia, no se manden a hacer todo el contrato de una porque es súper importante y hablaría muy mal de ustedes si ponen todo el código de su aplicación completa en un solo contrato. Así que bueno, les comento eso. Y fíjense que, nada, termino el constructor, ya está, ya con eso cierro ese tema. Y ahora vamos a las funciones, que es lo más importante. Esta función en particular, que es la última, voy a agarrar la interfaz, denme un segundo. Como no pertenecía al contrato de persona, la voy a pasar por alto. Lo único que hace es cambiar la posición de un colega. Imagínense que un desarrollador amigo ahora se dedica, no sé, a, no sé, es streamer, entonces le cambiaría la posición a mi amigo, que ahora es streamer, nada más. Así que la voy a pasar por alto y me voy a quedar con estas dos, que era un poco lo que estábamos hablando antes. Me voy a quedar primero con esta, con la de abajo, que era la que yo les comenté que tenía una firma distinta a la de persona, por lo tanto no se trataba de herencia,
Entonces, fíjense que, nada, es una función, perdón, me voy a quedar con la de, está bien lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, me voy a quedar eh, con esta función que no se trataba de herencia, así que no tengo que colocar nada, ninguna palabra reservada más que external, pero fíjense que la primera cosa que hago es llamar a una palabra que no creo que hayan conocido hasta el momento en el curso, que se llama super, ¿sí? Super, ¿qué es lo que hace super? Super, es decir, básicamente es, hola papá, vení para acá. Hola papá y te llamo. O sea, lo que estoy haciendo, ya en términos un poco más técnicos que hablar de familia y de padres e hijos, es busco a la clase padre y le estoy buscando un método de la clase padre. Entonces, esto es lo mismo que llamar a person.add contact. Entonces, esto es lo mismo que hacer eso. Person.addContact y le paso los parámetros que serían contact y name, ¿sí? Eso es lo que hace el super. Voy a buscar al padre, ¿sí? El mismo resultado se podría tener si yo hago esta función, por ejemplo. Voy a codear lo mismo, pero voy a agregarle un cuarto parámetro para que se entienda lo que estoy haciendo, que es lo siguiente. Si yo invoco a un tipo de dato que es el contrato persona y digo person contract. Si yo hago esto, yo acá, en vez de super, voy a estar llamando a personcontract.addContact. Es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá es un contrato que no es mi padre, entonces yo no sé qué datos tiene, no sé si yo puedo llamar a esa función, no lo conozco, entonces puede llegar a tener otro resultado. Entonces, por eso, lo borro para no causar confusión, uso la palabra reservada super. Y después, nada, aumento el contador de colegas que tengo declarado yo y le seteo la posición. Entonces acá, si yo analizo cómo se ejecutaría esto sería, primero ingreso a esta función, segundo, me meto dentro del contrato persona, ingreso a esta función, emito este evento, se va a estar emitiendo en la blockchain este evento, salgo de esa función, vengo acá, incremento el contador, asigno esta variable de colegas con esta address que tenga esta posición y se emite este evento. Es secuencial en cómo está hecho el código. Pero como les comentaba, acá todavía no estoy, o sea, sí estoy haciendo uso de herencia al utilizar la palabra super, pero estoy usándola en la manera más sencilla, que es mi papá o mi padre me dio ciertos métodos y yo los estoy usando, punto, nada más. Entonces cierro esta función y ahora voy a la más interesante, o por lo menos para mí la más interesante, que es la función addContact, que tiene la misma firma, ahora sí, la misma firma que el contrato persona, pero tengo puesto también que es pública, perfecto, pero tengo puesta la palabra reservada override. Override solamente se puede poner, esto es una condición sine qua non, si la función es virtual. La función de mi padre es virtual, si no, no la puedo colocar. ¿Por qué? Porque si mi padre me está restringiendo a que yo no pueda sobreescribir el comportamiento de la misma. Más, de hecho, no sé qué tan rápido estará mi máquina en este momento, pero si yo le saco virtual, acá el override, en este momento no me lo está tirando, pero si espero que en algún momento lo haga, me tendría que tirar error. ¿Por qué? Porque no lo estoy definiendo. Es más, podemos probarlo en vivo y chequeamos cómo sale esto. Me debería tirar un error diciéndome, che, no podés compilar. Sí, y efectivamente, acá estamos viendo el error que me lo está tirando, y fíjense, ¿quién es el contrato que me está tirando error? Es justamente el contrato persona. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque, y fíjense, obviamente en inglés, pero bueno, lo leemos, lo traducimos, está diciéndome estás queriendo sobreescribir, override es eso, es sobreescribir el comportamiento de una función que no es virtual. Y te dice, te olvidaste de agregarle virtual a la función, y justamente la línea que me va a estar tirando el error es la línea 24, que es la que acabo de tocar,
porque yo estoy acá queriendo sobreescribir el comportamiento de una función que por herencia me dijeron que no lo podía hacer. Entonces ahí es donde, bueno, se ve lo que acabo de explicar. Voy a volver a colocar el modificador virtual para que no chille el compilador, y si hacemos npx hardhat compile, van a ver que compila perfecto, porque ahora no estoy haciendo ningún error. Bien, listo, ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo con override? Estoy cambiando el comportamiento de la función. Sin embargo, yo puedo cambiar el comportamiento de la función llamando al comportamiento original de mi padre, que es lo que estoy haciendo acá con super. Pero ¿qué es lo que pasa? Le agrego un agregado, que es que incremento el contador de colegas. Entonces ya por eso le cambio el comportamiento. Entonces cuando yo lo invoco desde empleado, va a tener este comportamiento. Bien. Con esto y una pavada que es la herencia de modificadores, que funciona lo hago solamente como para reforzar el concepto de virtual y override, que los modificadores se pueden también sobreescribir si yo quiero cambiar el comportamiento. Fíjense que es lo mismo, es una address válida y recibe tanto un user como un mensaje, pero que fíjense que la condición del require es distinto, y la palabra virtual y acá override. Para que sepan que se puede hacer, cerramos la parte de herencia.